Bueno, un saludo muy especial a todos mis apreciados estudiantes del curso de seminario de investigación, dado que considero que se necesita reforzar un poco el tema de la formulación de la pregunta de investigación, pues me permití construir este pequeño video para recordarles lo que hemos visto en clase. Entonces, vamos a hablar primero de qué es una pregunta de información, bueno, más bien, por qué es importante una pregunta de investigación. Cuando nosotros empezamos una investigación, pues tenemos en mente un tema, una curiosidad, nos preguntamos algo y decimos, este tema es importante, ¿cierto? Pero normalmente tenemos una idea muy global porque es una motivación general que tenemos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué, por ejemplo, una empresa no presenta o no desarrolla un sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O por qué hay tanta rotación de personal en una organización? ¿O cómo se hace la evaluación de competencias de las personas? ¿O cómo está comportándose el mercado? ¿O qué factibilidad existe de tal producto? Bueno, hacemos preguntas muy generales. Normalmente, cuando nosotros empezamos, no están delimitadas. Y esta no delimitación pues hace que realmente no se precise la forma como se va a investigar, por lo tanto se corre el riesgo, uno, de hacer cosas que ya están hechas, dos, de necesitar recursos más allá de nuestras capacidades, de necesitar tiempos más extensos de los que tenemos, o de divagar en diferentes temas que no tienen precisión respecto a lo que queremos o pretendemos hacer. Entonces, bueno, se necesita delimitar la pregunta de investigación. Y para delimitarla, pues bueno, vamos a pensar cómo es que se formula. Recuerden que una pregunta de investigación no puede ser dicotómica. Si usted hace la pregunta y la respuesta puede ser sí o no, falso o verdadero, de acuerdo o no de acuerdo, sí. Esa pregunta es dicotómica y es cerrada. No puede ser una pregunta de selección de varias opciones, no, tiene que ser una pregunta abierta, es decir, la respuesta a la pregunta es algo, es algo mucho más amplio que decir un sí o decir no. Se deben generar argumentos para responder a esa pregunta. Y entonces, a partir de esa pregunta se crean los objetivos, el general y los objetivos específicos que nos van a llevar secuencialmente a cumplir con el objetivo general. Entonces, tenemos una pregunta abierta, no es una pregunta cerrada, es abierta, una pregunta que nos lleva a nosotros a abrir un proceso de investigación. ¿Cómo se empieza a formular la pregunta? Entonces empezamos con la interrogación, que es abierta, el qué, el cómo, el de qué manera, cuándo, dónde, por qué. Listo. Entonces nos hacemos esas preguntas y a partir de esas preguntas pues las debemos complementar ¿con qué? Con las variables del estudio. Las variables son aquellas unidades de información que son cuantificables, que son medibles y que son observables y sobre las cuales nosotros nos estamos preguntando. Sin embargo, las variables, cuando la investigación es cuantitativa, son variables, o sea, son cuantificables. Cuando la investigación es cualitativa, entonces son categorías o unidades de análisis. ¿Cuál es la diferencia? Esas son observables. Se capta información a partir de otros instrumentos diferentes a las mediciones. No son mediciones, sino por ejemplo entrevistas. Yo no puedo medir en una entrevista, por ejemplo, no puedo medir la percepción o la subjetividad de una persona. El concepto, la historia que él me está contando es algo cualitativo. Pero sí puedo medir, por ejemplo, el nivel de rotación que tiene una empresa en su personal. Eso sí lo puedo medir con indicadores. Entonces, de esta manera,
la pregunta problema me va marcando si mi investigación es cuantitativa o cualitativa. Es decir, la pregunta problema me va a decir si yo necesito trabajar sobre variables que son medibles, cuantificables, observables, o trabajar sobre categorías y unidades de análisis que son cualitativas, son información cualitativa de la subjetividad de las personas. Muy bien, entonces ya tenemos dos aspectos. Uno, se dice, es la pregunta, es una pregunta general, una pregunta abierta. Segundo, nos orienta con las variables, es decir, contiene las variables o contiene las categorías de análisis. Y tercero, también se delimita, permite la delimitación. La delimitación tiene que ver con la delimitación espacial, es dónde se va a hacer. Y dónde se va a hacer depende mucho del tamaño de la investigación. El tamaño depende también de las capacidades que tengamos, las capacidades financieras, tecnológicas, el talento humano, el tiempo que dispongamos para desarrollar la investigación. Entonces, no es lo mismo hacerla en todo el mundo, hacerla en todo el país, hacerla en todo el departamento o hacerla en el municipio, en una comuna, en un barrio o en una empresa. Son dimensiones diferentes que yo debo delimitar de acuerdo a las capacidades que tengo para desarrollar mi ejercicio investigativo. Temática. Entonces yo tengo que centrarme en unos temas y en unos enfoques. Yo tengo que buscar cuáles son los temas y los enfoques en los cuales voy a trabajar. Digamos, si ustedes van a trabajar un proyecto de investigación que tiene que ver con planificación o con planeación, pues existen muchas formas de planeación, ¿cierto? Existe la prospectiva, la planeación por objetivos, la planeación PES, la planeación estratégica. Entonces, debemos delimitar la temática y es decir, bueno, sobre cuál planeación es en la que estoy trabajando, ¿cierto? Si voy a trabajar el marketing, no es lo mismo trabajar el marketing digital pues que el marketing tradicional, ¿cierto? Entonces, tengo que delimitar los temas sobre los cuales voy a trabajar. El otro aspecto es la delimitación temporal. La delimitación temporal tiene que ver con cuánto me voy a demorar haciendo el proceso, ¿cierto? Porque si yo tengo 2 años para hacer mi investigación, pues puedo ampliar, hacer una muestra a una población muy grande o un contexto territorial muy grande. Pero si yo tengo 3 meses, pues necesito reducirme a una organización mucho más pequeña o a un contexto más pequeño. Bien. Ya dijimos que orienta el método cuantitativo, cualitativo o el método mixto, ¿cierto? Los paradigmas de investigación. Y define el tipo de conocimiento necesario. Si yo no conozco nada del tema, nada, absolutamente nada, pues debo explorar, ¿cierto? Cuando usted llega al mar y no conoce determinado territorio, no sabe si es profundo, si es corrientoso, pues entonces usted empieza a explorar y a buscar información sobre ese entorno, ¿sí? Entonces es conocimiento exploratorio. También puede ser descriptivo. Resulta que usted ya conoce el contexto, pero usted se quiere centrar en una partecita y describir esa parte. Entonces usted determina los instrumentos con los cuales va a describir esa parte, que generalmente uno lo hace a nivel descriptivo, a nivel estadístico, o a nivel descriptivo también cualitativo, ¿cierto? De características. Bueno, si usted ya tiene un conocimiento descriptivo, pero usted no comprende mucho cómo se interactúan los componentes de ese fenómeno, de ese contexto, ya entramos a la parte explicativa. Es que buscamos comprender relaciones de causa y efecto dentro de ese mismo fenómeno. Es un poquito complejo si lo escuchamos así, pero si lo vemos con ejemplos, de pronto lo pueden entender mucho mejor. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, en una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de rotación de personal de una empresa de
una empresa de alimentos lácteos de la ciudad de Pereira, ¿cierto? Entonces, la pregunta, ¿cuál es el nivel? Estamos hablando de nivel de rotación, que es la variable. Ya estamos mirando cómo lo vamos a medir, nivel de rotación, ¿cierto? O sea que es un estudio cuantitativo. Rotación de personal o talento humano. Listo. Estamos hablando del contexto, una empresa de alimentos lácteos. Estamos hablando del contexto espacial, es dentro de esa empresa, en la ciudad de Pereira. Estamos hablando del contexto espacial geográfico, es en la ciudad de Pereira. Pregunta. ¿Es una pregunta abierta? Sí, yo no puedo responder a cuál es el nivel de rotación, no puedo decir un sí o decir un no, tengo que decir, expresarlo en cuál es el nivel en porcentaje, ¿cierto? El 5%, el 10%, mensual, quincenal, trimestral, bueno, entonces ya ahí me está mostrando que es cuantitativo, ¿cierto? Y que tengo una delimitación temática, temporal, espacial. Ah, bueno, temporal. Nos falta delimitarlo temporalmente. Durante el primer semestre del año 2022, por ejemplo, o durante el año 2021. Ya tenemos una delimitación temporal y es el tiempo de ventana de la investigación, del proceso de investigación. Entonces, la pregunta ya se amplía un poco más, se delimita más si colocamos esa delimitación temporal. ¿Cuál es el nivel de rotación de personal de una empresa de alimentos lácteos de la ciudad de Pereira durante el primer semestre del 2022? Listo. Pasamos a ver cuál es el método. Entonces ya vimos que es cuantitativo porque vamos a medir niveles. ¿Y cuál es el tipo de conocimiento necesario? Pues ahí se nota que ya hay un conocimiento básico, o sea, ya se ha explorado y se ha identificado que de pronto existe algún nivel de rotación. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien cómo caracterizar vamos a identificar el nivel. No, ese es exploratorio todavía, es exploratorio. No estamos caracterizando el fenómeno. Miren lo importante que es ver esa diferencia, ¿cierto? Aquí vamos a explorar cuál es el nivel. Nuestro resultado es mirar cuál es el nivel de rotación. Si nosotros fuésemos a caracterizar la rotación, es decir, cuáles son las características de las personas que están rotando, cuáles, digamos, hacer un perfil, construir un perfil del que está desertando, por ejemplo, de la organización, y de la forma de administración, un perfil de la gerencia, un perfil de la forma de administración, del liderazgo, del clima laboral o de la cultura, pues estaríamos caracterizando. Ya esa caracterización es de tipo más descriptivo, ya no es tan exploratorio, no es tan básica la información, porque ya tengo una información, sino que ya voy a caracterizar el fenómeno, a decir cuáles son sus características, a describirlas cuantitativamente. Pero en el momento no estoy haciendo un ejercicio explicativo, porque un explicativo no sería cuál es el nivel, sino por qué, cuáles son las razones, cuál es el motivo, cómo se relaciona, por ejemplo, el nivel de ingresos de los empleados con la rotación, cómo se relaciona el tipo de liderazgo con la rotación, cómo se relaciona la personalidad, la formación académica, el nivel sociocultural de las personas que rotan con la rotación. Entonces ya me estoy explicando relaciones, eso ya es un estudio ya de tipo explicativo, que puede ser correlacional, experimental, cuasi experimental, bueno, otro tipo. Lo importante en este momento es que ustedes entiendan cómo la construcción de la pregunta, primero, tiene todos esos elementos que acabamos de ver, la interrogación, las variables, orienta el método de investigación, define el tipo de conocimiento necesario,
cómo la pregunta tiene todos esos elementos. Por eso es tan importante una buena formulación de la pregunta de investigación. Entonces, la tarea que tenemos es que ustedes están formulando su pregunta de investigación. Nos vemos entonces en la clase ya enseguida. Creo que me cogió la tarde para llegar. Ya voy para donde ustedes.